106.5. 3:59 minutos. La doctora Elena Fernández, directora de Promese Cal. Se quedó una pregunta en el tintero, doctora, y tenemos que pasar luego de que usted responda a Nivelka, de una pregunta que usted dijo que es muy importante. Vamos a pasar a la los repite, amigos Nivelka, para actualizar a los oyentes. Bueno, retomamos, hemos recibido varias denuncias relacionadas con Promese, pero en particular una persona de Puerto Plata denunció que en el hospital Ricardo Limardo estaban vendiendo los medicamentos a sobreprecio. Algo que costaba 5 pesos, se lo vendían a 30. Y fue una denuncia reiterada. ¿Y seguía siendo barato? Sí, pero sí, bueno, pero no 25 pesos más. Nosotros, ¿qué es lo que pasa? Año tras año publicamos un nuevo listado de los precios de venta en las farmacias del pueblo, lo cual colocamos enfrente de cada farmacia para que el usuario, el paciente, vaya y vea el precio que le deben vender. Era como un mecanismo de defensa al consumidor. Claro. Si en caso que nosotros, en este caso, en cuestión de Ricardo Limardo, vamos a tomar las medidas de investigación, tenemos un mecanismo establecido. Si nosotros detectamos cualquier tipo de anomalía, en este caso queda todo el mundo cancelado y fuera de la institución. Eso es una normativa que lo hemos hecho porque no es posible que con el dinero que nosotros licitamos, que es el dinero que vienen de los impuestos que pagan los usuarios en el pueblo dominicano, le podamos entonces hacerle un negocio ilícito vendiéndole a sobreprecio. No lo permitimos. Doctora, colóquese esto, doctora. No lo permitimos. Vamos y cada vez que haya una denuncia, telefónica, por favor, señores, estamos prestos a investigación. Mañana mismo activamos el mecanismo que tenemos para tales fines en el Ricardo Limardo. Amaury. Comunícate 809-334-5100 1-809-280-47 desde el interior sin cargos 1-866-476-1116 desde los Estados Unidos. Sol, la más interactiva. 2 minutos. Vamos a la calle con la doctora Elena Fernández, directora de Promese Cal. Sus inquietudes sobre las farmacias populares del pueblo, farmacias de precios asequibles. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Y cuéntenos. Yo quiero saber, porque los medicamentos que venden en la farmacia del pueblo dicen que no tienen los mismos componentes en grado que los medicamentos que no son genéricos. Tanto es así que muchos médicos prefieren que se compren los otros porque el efecto no es el mismo. ¿Hasta dónde es cierto? Entonces, si los médicos pueden ponerse de acuerdo con la doctora que está hablando. Gracias. Un dato importante es que para la selección de los medicamentos, lo que homologan los productos farmacéuticos para nosotros ir a los procesos de adquisición o de licitación son las sociedades médicas especializadas, para que ustedes vean que el involucramiento hoy en día no es de un grupo de los que manejen Promese, sino de las mismas sociedades. Es decir, si yo voy a comprar un antihipertensivo, busco un cardiólogo que avale ese medicamento, pero le hago la prueba aún más. Otra cosa importante para que la gente sienta que también es verdad, en el caso de que uno vea que un medicamento no funcione por cualquier cadena de la calidad que pueda tener un medicamento, porque la calidad viene desde que se produce hasta que lo usa el paciente. En cualquiera de la calidad puede haber algún tipo de trastorno en la misma y nosotros cuando lo identificamos hacemos la investigación. Pero esos son los mismos que van a los hospitales. Entonces yo me hago la mejor pregunta. Si no fueran medicamentos de calidad, entonces no se sanaran los dominicanos, no salieran de los hospitales, no se le diera de alta. Y ayer, por ejemplo, yo tuve una experiencia con una paciente hipertensa y otra diabética que dijo, yo uso los medicamentos y qué bien controlada estoy. Es decir, reafirmo, la calidad del fármaco nosotros no hacemos ni siquiera orden de compra cuando no damos calidad certificada a un medicamento. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, pregunta para la doctora Elena Doctora, Fernández. por favor, me explicar. Mi mamá tuvo infarto hace 2 años. De allá acá
toma medicamentos, son 6 diferentes al día. Y nunca pude darle la de las farmacias, lamentablemente, porque no me respondía el tratamiento. Ella no manipula los medicamentos, yo soy que guardo todo. Es decir, que si ella los viera, dijera que es psicológico, pero no es así. Todo tengo que comprarlo en la farmacia, gastando alrededor de 20 y algo todos los meses, y no tuve la suerte de que me le probara. ¿Por qué sería eso? ¿En qué farmacia? Perdón, para que no funcione, tiene que visitar el médico para ver si la dosis no es la adecuada. Sí, yo lo hice. Porque puede ser que no sea dosis adecuada y que los niveles sanguíneos no logran la efectividad terapéutica. Okay. Yo vuelvo y digo, hay que hacer, antes de evaluar que algo no funciona para algo, hay que hacer una investigación en el caso. Yo reitero, cualquier denuncia, nosotros nos dan el medicamento con el lote y lo investigamos, porque a veces hay compras de medicamentos que no son hechas por Promese, sino por otro mecanismo del circuito público. Doctora, en este caso... Perdón, varias llamadas, varias preocupaciones para que la doctora luego de corrido la pueda responder. Maquini, vamos a hacerlo y comenzamos con esa. Era precisamente para, en ese caso, la persona no debió ir a la farmacia. Claro, simplemente va... No, a la farmacia. No, a nosotros, porque si es un medicamento de Promese que no funciona, señores, busquen el medicamento que ahí dice el lote y vaya donde nosotros, que hacemos una investigación y le damos la respuesta. Porque yo creo que antes de uno decir que algo no es, vamos a investigar. Hay una vía de comunicación fácil. Claro que sí, Promese tiene las puertas abiertas para que cualquier usuario vaya donde doctora. Nosotros. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, doctora. Dígame, a su orden. Sí. Buenas tardes. Buenas. Sí. La inquietud mía es la siguiente. ¿Qué pasa con algunos médicos que dicen que no consuman esos medicamentos, sino que nada más de un laboratorio específico, caro por cierto, pero cuando uno dice que puede ir a la botica del pueblo, esa botica, dicen que no, que esos medicamentos no lo puede consumir? Gracias por su llamada, buenas señor. Tardes. Tomamos nota. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Sí. Pasó en mi familia algo parecido a la llamada que hizo la señora, donde mi hermana, que sufre de epilepsia, por los medicamentos ser muy costoso, mi papá le cambió a lo de la farmacia del pueblo en la misma dosis y todo, y resulta que ella no reaccionó a ese medicamento, le empezaron los ataques. Entonces yo me pregunto, ¿será que los medicamentos que venden en la farmacia del pueblo solamente funcionan acetaminofén y cosas así, o los medicamentos específicos? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Pregunta para la doctora. Adelante. Doctora, es una pregunta importante para la población. Le hablamos desde Santiago, le habla Cristino Alejandro Canelo. Promese, ¿cómo controlaría el asunto de las compras de la medicina con el desorden que hay con los medicamentos falsificados en la provincia de España? Ok, gracias. Okay. Vamos con ese bloque de tres preguntas. Para que no se pierda el hilo. Doctora, sí, los médicos. Para responder, vuelvo y digo, la prescripción la hace el facultativo médico y, vuelvo y reitero, cuando le indique cualquier medicamento que pueda ser adquirido a través de cualquier farmacia del pueblo, pueden adquirirlo con toda la confianza de que funciona. Ahora, si ustedes quieren investigar algo, eso se lo digo a todo el pueblo, cojan ese medicamento con el lote, porque está impreso dentro de la ampolla o dentro del cartón del blister del medicamento el lote a que pertenece. Ese lote es lo que se llama como la producción donde se hace el medicamento de la industria. Nosotros lo sometemos a una investigación y le damos respuesta. Pero confíen que los fármacos de Promese tienen calidad certificada, si no el pueblo dominicano no estuviera siendo dado de alta de los hospitales y todo el mundo estuviera enfermo. Sobre los médicos que dicen que no vayan a esas farmacias. Bueno, eso es un criterio como muy amplio. Yo no creo que la clase médica, porque si no, hoy en día nosotros estamos dando cobertura de 4.5 millones de atenciones farmacéuticas. Entonces yo no creo que puedo acusar a mi clase médica. Yo creo que hay
unos intereses de por medio ahí que yo no voy Quizás a entrar en cuestionamiento. Doctora, diga que le dan hasta su cariñito con algunos laboratorios. Marcas, ¿no? Bueno, más preguntas. Puede haber inducción en la cual yo no quiero tomar parte de eso. Con la paciente que hizo alusión de que su papá cambió el tratamiento, definitivamente el padre no es el que cambia, es el médico, porque vuelvo y digo, el médico es el facultativo neurólogo que puede decir cómo va a tratar una epilepsia. Es decir, que incluso nosotros tenemos alianza estratégica con la Sociedad de Neurología. Creo que dijo que cambió el producto. El papá, que cambió el producto. Entonces, los medicamentos lo hacemos con criterio de alta calidad, involucrando a las sociedades médicas especializadas en el caso de epilepsia con neurología. Y luego de eso certificamos que esos medicamentos cumplan con todos los requisitos para lograr efectividad terapéutica. Es decir, que vuelvo y digo, insisto, cualquier duda, háganlo llevar con el lote que nosotros haremos la investigación. Con relación al desorden que hay en áreas que no son del sistema público, esa denuncia y esa alerta a través de Drogas y Farmacia, que es el organismo regulador y a quien le compete. Acuérdense que Promese es una central de compras. Una central de compras que además de comprar a grandes volúmenes y a precios muy bajos, tiene que garantizar la calidad de lo que compra. No hay riesgo de comprar, por ejemplo, un producto adulterado. Pregunta en la red. No. A través de Twitter, Flora Castillo nos dice, fui a Promese con una receta de una cliniquita. Asumo que se refiere a una clínica pequeña. Y no me quisieron vender. Es que nosotros volvemos y decimos que esto es importante. ¿A quién es que nosotros tenemos como Estado que proteger? Al que va a los hospitales públicos. Y por eso todas los medicamentos que son prescritos de uso hospitalario y de algunas patologías, por ejemplo, en el caso del mal de Parkinson, que son medicamentos también muy costosos, tienen que venir del sector público, del hospital donde el paciente acude a recibir su atención. Si viene de una clínica privada, no podemos, excepto sean medicamentos de libre venta, que es a todo el ciudadano que le podemos dar acetaminofén, ibuprofén, diclofenac, una gasa, un alcohol, una jeringuilla. Pero tenemos que ser para los vulnerables económicamente que acuden a los centros asistenciales públicos de salud. ¿En algún caso se conoce algún estudio que se haya aplicado sobre el impacto de estos productos en un área, por ejemplo, de la salud, por ejemplo, el caso de las enfermedades cardíacas, para determinar justamente el impacto que tiene este tipo de medicamentos para enfrentar este tipo de enfermedades? Nosotros tenemos actualmente un catálogo más o menos de 20 productos de uso antihipertensivo. Okay. Es decir, que nosotros incluso vamos innovando. Por ejemplo, ahora tenemos el losartán, el ibersartán. Siempre vamos incluyendo cada nueva licitación nuevos productos. ¿Por qué? Porque la medicina es eso, estar actualizado. A veces los de última generación no lo tenemos, pero vamos incluyendo en las próximas y lo tomamos en cuenta. Doctora, ¿y por qué no venden procesos? condones? ¿Eso no es contradictorio Mire, con la política de prevención y de protección del propio gobierno? Con relación a los condones, hubo en una ocasión, Promese los iba a adquirir y por un problema a nivel de la tesorería, de la transmisión, ¿y no será de la iglesia que ayuda en eso? No, la iglesia no hace su presioncilla, ¿no? En eso para nada ha habido ninguna presión de la Iglesia Católica. En ese sentido, el inconveniente que hubo de transferencia de fondos paró eso. ¿Por qué? Porque esa apropiación de fondos tenía que tener la Promese antes de hacer la licitación. Porque la ley 340, eso es lo que establece, no teníamos la apropiación y por eso cayó ese fenómeno. Después, a través de todo el sistema de red de los servicios regionales, se dijo que se le iban a entregar junto con la consulta a todos los pacientes en los servicios regionales. Y eso se definió por un mecanismo de compras internacionales que iban a tener.
y ahí se le están entregando, incluso muchas veces nosotros le hacemos la distribución a esas unidades de atención. Sí, pero te deben venderlo, doctora, porque quien no pertenece a ese grupo y quiere un condón, sí, nosotros pues tiene el derecho de tenerlo a ese precio. Nosotros no estamos opuestos, nosotros no estamos opuestos. Este año, por ejemplo, ya nosotros estamos compelidos a manejar el presupuesto que tenemos, porque tenemos todo el dinero destinado. Pero el que viene sí podríamos tener condones. Ser, claro que sí. Si se hace la apropiación. Si la apropiación de fondos se define, nosotros ahora vamos a ver estimaciones, junto con presupuesto, antes que se lance el presupuesto del año 2015. Y sobre la diabetes. Porque es así. Y sobre la diabetes, doctor. Claro que sí. Tenemos ya hasta la insulina tipo lápiz. ¿Así? Wow. Claro, tenemos que ir avanzando. Pero le damos educación. Porque no todo el mundo puede utilizar una insulina tipo lápiz, porque nosotros hemos intervenido con el doctor Erwin Morla, que es el endocrinólogo que nos asesora junto con la sociedad, y definitivamente lo hemos estado usando para niños y adultos, pero con una educación previa, para el buen uso, porque no es solamente tenerlo, sino el uso adecuado, porque ahí puede haber inefectividad terapéutica. Doctora, muchísimas gracias. Siempre estamos abiertos. Siempre muchas informaciones esta es una excelente positivas. Entrevista, pienso que uno de los mensajes, uno de los contenidos más interesantes y más valiosos desde el punto de vista social que hemos presentado aquí en El Sol de la Tarde. Doctora Elena Fernández, directora de Promese Cal. Fuera del aire hablaremos sobre los limones. Cami Faramón.